Gracias, Humberto. Buenos días a toda la audiencia. Y para empezar vamos a tratar sobre la ley FATCA. ¿Por qué? Porque esta ley es muy anterior al intercambio de información y ha entrado en vigencia el 1 de julio del 2014. Y por aplicación de esta ley, Estados Unidos pretende obtener de todo el mundo la información de los estadounidenses que invierten fuera de ese país y tener toda esa información para el control tributario. Eh, y la sanción que estableció esa ley FATCA es que aquellos entes, bancos, entidades financieras, etcétera, que no brinden a los Estados Unidos la información en el marco de la ley FATCA, sufrían una retención del 30% sobre todos los pagos. Y eso afectaba tanto a residentes de Estados Unidos o ciudadanos de los Estados Unidos como a todos los demás. O sea, cualquier transferencia desde Estados Unidos a una entidad financiera fuera de los Estados Unidos que no cumpla con la información FATCA estaba sujeta a la retención del 30%. Eso determinó que para evitar todas estas retenciones, todas las entidades financieras, con mucha antelación, diría desde el 2016, que están intercambiando información con los Estados Unidos para evitar esa retención del 30%. A partir del acuerdo de Liga Modelo 1 que celebró la Argentina y que estamos analizando, las instituciones financieras locales dejan de informar en forma directa por la ley FATCA y informan en su lugar directamente a la FIP. La FIP agrupa todos esos datos y se los transfiere a la IRS. Estados Unidos ha firmado aproximadamente 113 tratados y cada uno de esos tratados tiene particularidades para adoptarlo a cada uno de los países o jurisdicciones con los cuales se han celebrado estos contratos. Eh, Fundamentalmente, estos contratos, o llamados IGA en Estados Unidos, son modelo uno, que a su vez puede ser recíproco, o sea, ambos países intercambian información, como es el que se celebró con la República Argentina, o no recíproco, o sea, solo Estados Unidos recibe la información sin brindarla, y eso hace que el país que firma este tratado no supere las sanciones que habíamos comentado de la ley FATCA. Y también tenemos IGA modelo 2 que se diferencia porque las entidades financieras reportan a USA, a Estados Unidos, directamente al IRS. El IRS es el equivalente a la FIP nuestra, Internal Revenue Service. También, y antes de entrar en el intercambio automático, debemos mencionar el intercambio de información a pedido con Estados Unidos. Ese acuerdo fue firmado entre Argentina y Estados Unidos el 23 de octubre del 2016, cuya vigencia es desde el 13/11 del 2017 y aplicable a los periodos fiscales 2018. No van a encontrar una ley que haya aprobado expresamente esto, porque esto es un tratado de intercambio de información. No es un tratado para evitar la doble imposición que sí requeriría la aprobación por ley. Esto requiere solamente la publicación de ese acuerdo en el boletín oficial y eso es lo que regula la ley 24080, que en todos estos intercambios de información para su validez basta con la publicación en el boletín oficial. ¿En qué consiste este intercambio fiscal a pedido? Que la información puede abarcar información financiera, o sea, lo que es usual en el intercambio automático, y también puede abarcar información sobre empresas, fideicomisos y otras entidades. Este intercambio de información no puede ser de tipo expedición de pesca, o sea, tiene que estar circunscripto a un contribuyente
y tener fundamentos por los cuales se solicita la información. O sea, no puedo decir deme la información de los 10 principales contribuyentes argentinos, sino que tengo que decir fulano de tal está bajo fiscalización por una denuncia que tuvo por lavado de dinero, por ejemplo, y por las transferencias realizadas de tal cuenta, estimamos que tiene una cuenta en Estados Unidos y bueno, ahí está fundado el intercambio de información. Ahora, esto que ha venido funcionando desde el 2018, ahora tiene más importancia a partir del intercambio automático. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, y la FIP va a recibir información de Estados Unidos donde va a decir, fulano de tal tiene esta cuenta en este banco con este número y generó tanto de intereses. Bueno, no le está pasando los saldos bancarios, pero en virtud de este tratado de intercambio de información, la FIP puede entrar por este lado y solicitar toda la información complementaria, especialmente aquella que el contribuyente niegue de tener, disponer o que niegue la veracidad de esta información. Ahora vamos directamente al intercambio automático de información, porque el que veíamos recién era intercambio a pedido. El 5 de diciembre del 22 se firma un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina para el intercambio automático. El Tesoro estadounidense lo publicó. Está en la biblioteca digital de la Cancillería desde el 5 de enero del 23 y fue publicado en castellano en el Boletín Oficial casi recientemente, 13 de marzo del 24. Esto está en vigencia, este intercambio automático está en vigencia desde el año calendario 23. O sea, la información que se intercambia es a partir del año calendario 2023, información que enviará a los Estados Unidos a la República Argentina estimativamente en septiembre del 24. ¿Qué informa Estados Unidos a la Argentina? De todas las entidades financieras radicadas en Estados Unidos, incluye también lo que algunos consideran semiparaísos fiscales, como Delaware, Dakota del Sur, porque también estas entidades reportan al IRS y por lo tanto todas esas instituciones financieras están pasando la información. ¿Qué se va a informar? Cuentas de personas humanas. Y de esas cuentas no se informan los saldos existentes al 31 de diciembre, como es el sistema OCDE. Se informa rentas de fuente norteamericana por más de $10 en el año calendario, correspondiente a intereses, dividendos o compraventa. ¿Por qué esto es así? Porque es la información que usualmente le pasan los bancos eh, a los bancos, al IRS, de todos los ciudadanos, tanto norteamericanos como extranjeros. Para eso existe el famoso formulario W8, donde cada uno pone su no residencia por los temas fiscales de Estados Unidos, pero toda esa información se concentra en el IRS. ¿Por qué? Porque eso es una forma que los ciudadanos norteamericanos tienen como facilidad para liquidar sus impuestos. En Estados Unidos no hay diferencias de cambio cuando se liquida el impuesto a la renta y tampoco hay que escudriñar todas las cuentas bancarias porque la información la pasa cada banco resumida por año calendario con las rentas correspondientes a intereses, dividendos y compraventa. Esa misma información es la que tiene el IRS y es la que va a intercambiar con argentinos. O sea, que las cuentas que no hayan tenido rentas no se informan, que no hayan tenido ese tipo de renta, porque si la cuenta que no tuvo renta sí cobró alquileres de propiedades, esos alquileres no se informan
por lo tanto tampoco forma parte del intercambio de información. Y las cuentas pertenecientes a sociedades de Estados Unidos, como son la LLC o las Corp, o sea, lo que nosotros llamamos sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas, y las que están fuera de Estados Unidos, por ejemplo en Panamá, en la British Virgin Islands, etcétera, cuyos beneficiarios efectivos sean personas humanas, o sea, los llamados beneficial owners, no se informan. O sea, que hasta acá los que están bajo estructuras societarias no forman parte del intercambio de información. No se incluyen en este intercambio las instituciones financieras radicadas en territorios de Estados Unidos, tales como Puerto Rico y las Islas Vírgenes norteamericanas. O sea, traducido en otras palabras, si la cuenta está en Puerto Rico, a pesar de ser territorio de Estados Unidos, eso no forma parte del intercambio de información. ¿Qué se va a informar de esas cuentas que tienen renta? Nombre, dirección y quit del titular de la cuenta, número de cuenta, institución financiera donde están esa cuenta y el monto de cada una de las rentas, dividido en intereses, dividendo y compra-venta. Y vuelvo un poquito atrás cuando decía que no se informa el tema de los alquileres, ¿no? Ahora, pensemos dos cosas relativas a los alquileres, porque el intercambio automático de información no va a informar inmuebles, va a informar rentas financieras de las cuentas financieras. Dentro de eso no se informan los alquileres. Ahora, si dentro de la información que se suministra hay intereses y esa cuenta no está declarada, al verificar la existencia de esa cuenta se pueden detectar los alquileres. Y es más, eh, si se sospecha de que alguien tiene inmuebles en los Estados Unidos, basta con tener la dirección probable y verificar en el edificio por internet, porque cada edificio de los Estados Unidos tiene a los efectos de pagar el impuesto a la propiedad, property tax, que se paga anualmente, eh, tiene de cada edificio quién es el propietario con todos sus datos, nacionalidad, etcétera, y cuál es el valor de plaza de ese departamento o propiedad. Con lo cual, si el fisco se dedica a investigar por internet, información le sobra por encima del intercambio de información. ¿Qué información suministra la Argentina a Estados Unidos? Y esto lo podemos tener muy detallado en la resolución 5303. Por la ley FATCA les aclaro que hay una cantidad de información, digamos, importante a suministrar y además muy compleja, porque si la cuenta es preexistente, si no es preexistente, bueno, un montón de cosas. Y la preexistencia no es conforme a la resolución 5303, sino que la misma resolución 5303 define cuándo una cuenta de un ciudadano norteamericano es preexistente, y eso es cuando es anterior al 31 de diciembre del 2015, o sea, cuentas nuevas son las del 16 en adelante. Y en forma sintética, porque aclaro que esto hay mucho para hacer, pero es un problema de las entidades financieras que tienen cuentas de ciudadanos norteamericanos que tienen que suministrar a la PIP, así que se los paso muy, muy resumido. Serían saldos de las cuentas preexistentes al tratado cuyo saldo sea $50.000 o mayor. De esas cuentas, además del saldo, los intereses, dividendos, ventas y rescates que hayan tenido lugar durante el año calendario, todo esto expresado en dólares.
Seguros contratados por $250.000 o más, estamos hablando de personas humanas, en general son seguros vitalicios, son seguros de vida. La información de la entidad financiera y de la persona titular de la cuenta, y además en las cuentas cuyo saldo sea superior a $1.000.000 hay una cantidad de requisitos adicionales que se establecen por ley FATCA y que están en los anexos de la resolución 5303 de la FIP. Eh, y vamos un poquito al blanqueo que va a estar entrando en el Congreso en estos días junto con el paquete fiscal. ¿Por qué? Porque he sabido que existen numerosas cuentas en los Estados Unidos de Norteamérica, propiedad de argentinos, que no están declaradas ante la FIP. El gobierno anterior estimó que eso puede estar en el orden de los $100.000 millones. Incluso Estados Unidos, al firmar el Tratado de Intercambio de Información, ha sugerido la conveniencia de establecer algún régimen de regularización, que es común en la firma de los tratados de intercambio de información. Si a eso le sumamos que en la República Argentina la economía en negro ha tenido un desarrollo exuberante, de todos los años que he trabajado en los impuestos, creo que en los últimos años han sido el récord de generación de negro, y lo podemos apreciar cuando queremos buscar una caja de seguridad en una entidad bancaria, no, están todas repletas. Eso ha generado inclusive cajas de seguridad por sistemas privados, o sea, fuera de los bancos. Y bueno, obviamente muchas de esas personas humanas residentes de Argentina que no han declarado estas cuentas en Estados Unidos y que además tienen muchos dólares en la caja de seguridad y en la caja de seguridad no producen renta, entonces, bueno, seguramente el blanqueo va a ser muy bienvenido para todos estos casos. Y cabe preguntarse qué pasa con aquellas cuentas que no se informan porque tienen una estructura societaria en el medio. O sea, Estados Unidos no intercambia información si la cuenta está a nombre de una sociedad de BVI o una LLC en Estados Unidos. Bueno, yo acá creo que para el tema del blanqueo hay que analizar dos temas para ver qué hacemos con esas cuentas. El primero, si nos remitimos al intercambio automático bajo la estructura OCDE. ¿Por qué? Sabemos que la Argentina tiene un montón de tratados firmados bajo el esquema OCDE. Eh, la OCDE intercambia información con no menos de 93 países. A su vez, cada uno de estos 93 países ha firmado acuerdos entre sí. O sea que si vamos a los acuerdos celebrados bilaterales son un montón. Ya sabemos por mirar nuestra parte, lo que nos dedicamos a impuestos, que eh, se recibe información permanentemente de un montón de países que están bajo el régimen OCDE, y eso está a disposición de la FIP. Y dentro de las características básicas de FATCA, las obligaciones de intercambio son iguales para ambas partes. O sea, estuvimos viendo que Estados Unidos nos da ¿eh? Tres datos de renta, no nos da saldos de cuenta, a diferencia de FATCA, que se informa mucho más de lo que informa Estados Unidos. Se informan los saldos a partir de un determinado monto, esto depende de cada uno de los acuerdos, generalmente son saldos mayores a $50.000, y eso tengan o no tengan rentas, ahí ya hay un cambio fundamental. Y en las estructuras societarias, bajo la información OCDE, se informa la situación financiera de las mismas con relación a los beneficiarios efectivos, personas humanas. También en el caso de los trusts, no solo forman parte del intercambio de información las instituciones financieras donde están radicados los trusts, sino también están obligados los trustees, o sea, los fiduciarios, a brindar esa información.
¿Qué pasa? Que todos estos países que están bajo el régimen de la OCDE con el intercambio de información están reclamando a los Estados Unidos un tratamiento igualitario. ¿Por qué? Y para mejorar el control fiscal y el lavado de dinero. O sea, de todo esto que estuvimos viendo, vemos que Estados Unidos la información es muy pobre y el hecho de que no se informe los beneficial owner de las sociedades hace de que sea por ahora un refugio importante contra el lavado de dinero y contra la evasión, la calidad para controlar la evasión fiscal. Y el segundo tema que tenemos que analizar es la FinCEN. La FinCEN vendría a ser la WIF, que depende del Tesoro de los Estados Unidos y ha dictado una cantidad de normas que las entidades financieras estadounidenses le informan a la FinCEN y esos datos son diferentes a los que se le brindan a la IRS y toda esa información que solicita la FinCEN es muy similar a lo requerido por OCDE. O sea, los bancos y entidades financieras informan un poquitito al IRS y mucho a la FinCEN. Y esa información que le brindan a la FinCEN es muy similar a todo lo que es OCDE. Y el IRS tiene acceso a esa información de la FinCEN, por lo tanto, en el intercambio a pedido podría acceder ante cualquier reclamo. Ahora, cabe preguntarse entonces si Estados Unidos está disponiendo de toda la información similar a la de OCDE. ¿Cuánto falta para que Estados Unidos pueda adecuarse a la normativa OCDE y intercambiar información con los demás países sobre la base OCDE y no bajo la ley FATCA? Así que bueno, es un tema para pensar si, además de blanquear las cuentas de personas humanas no declaradas, si no es riesgoso no blanquear las cuentas que están bajo estructuras societarias en los Estados Unidos. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Buenos días y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, Bueno, no tengo preguntas, pero quiero aprovechar este espacio para hacer dos aclaraciones o comentarios complementarios, ¿no? Uno es cuentas que no están declaradas en Estados Unidos y un ejemplo práctico de algo que ha pasado no hace mucho tiempo es que, bueno, se abrió una cuenta en el exterior, esa cuenta en el exterior estaba bajo el paraguas de una sociedad de BVI, como iba a ser una cuenta no declarada, los fondos no se originaron por transferencias de la cuenta de la persona humana que a su vez era beneficial owner de la sociedad, sino que se recurrió a la cueva porque eran fondos no declarados, ¿no? Hizo una transferencia, dos, tres, no pasó nada, pero llegó un momento donde compliance, o sea, la gente que tiene que cumplir la normativa de lavado en los Estados Unidos, le dice al titular o beneficial owner, justifique el origen de los fondos. Obviamente no lo pudo justificar, entonces esa entidad financiera hace un reporte a la FinCEN, lo que sería la WIF nuestra, la FinCEN se lo pasa a la WIF de Argentina, la WIF de la Argentina a la FIP, determinación de oficio y denuncia penal. El segundo tema que quería contemplar es que no solo hay que cuidarse del intercambio de información y de la información que puede tener la FIP y del intercambio a solicitud que puede llegar a implantar la FIP, sino también que a veces hay enemigos más cercanos. Uno de ellos es el cónyuge, así que hay que cuidarlo porque en los casos de divorcio es común y corriente que estas operaciones negras sean
parte del conflicto del divorcio o por venganza o por el reclamo de fondos. También esto sucede con la secretaria de confianza, segundo enemigo que puede estar vinculado a algún despido o alguna situación de acoso, etcétera. Y finalmente, las discusiones que se generan en las herencias cuando este tipo de bienes que se heredan están en una situación conflictiva. Me parece que son datos adicionales para tener en cuenta. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenos días.